Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en la página 54b Nundalet Amud Beis, casi en la mitad de la página. La Mishnah había mencionado que había una piedra en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, que se llamaba Eben HaShesia. Shesia viene de la palabra como fundación, una cosa así. Entonces la Gemara ahora va a analizar en 54b esta cuestión del nombre de esta piedra y qué significaba esta piedra, etc. La Gemara cita la Mishnah, Shesia Haisash Nikreis. Se llamaba esta piedra con ese nombre Shesia. Tana, aprendimos, una braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah, ¿por qué se llamaba con este nombre? Porque de ella fue fundado el mundo entero. Es decir, que de esa piedra se fundó todo el resto del universo. Evidentemente, esta Mishnah nuestra, que está en Nun Gimel Amud Beis 53b, sigue la opinión, que ahora vamos a dar una discusión, sobre de dónde fue creado el mundo. Evidentemente, el mundo fue creado del centro del mundo, Zion, Jerusalén. Vamos a ver. De Tania, porque aprendimos en una braisa, Rabbi Eliezer, dice Rabbi Eliezer, Oilom Memsa Iso y Nibra. El mundo fue creado desde el medio. ¿Cómo sabemos desde el medio? ¿Qué quiere decir esto? Se basa en un versículo de Iyov, Shneemar, como está escrito, Betzekes Afar Lemutzak Regavin Yeduvku. Cuando se juntó el polvo en el medio y después se empezaron a juntar más polvo y más tierra, Yeduvku, debe significa como pegarse, se fueron pegoteando. Primero empezó desde Zion, digamos, desde el centro del mundo, y ahí se fueron pegoteando más partes de tierra alrededor, como si fuese un punto y el círculo que se va formando a partir de ese punto. Esto es lo que dice Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Oimer dice Rabbi Yoshua Oilam min hatzdadin nibra. El mundo fue creado desde los costados, o sea, empezó, digamos, en 4 direcciones y después se fue formando hasta que llegó al medio. Shenemar, como está escrito, Omar Havei Eretz, a la nieve le dijo que sea la tierra, Matar Mitris Uze. Y la lluvia, Matar y Mitris es la misma idea, la lluvia de lluvia, por así decir, y Geshem Mitris con fuerza, es decir, una lluvia con muchísima más fuerza. Esto es lo que trae Rabbi Eliezer de por qué fue creado desde los costados, o sea, que se haga la tierra. ¿Y de dónde sale la lluvia? Explica Rashi, tanto la lluvia en forma de matar significa una lluvia que no es tan dura, tan fuerte, y Geshem Mitris con muchísima fuerza, de las 4 direcciones del mundo. Es decir, se fueron bajando, primero habían 4 direcciones, y la lluvia hizo que fuese bajando toda esa tierra que estaba en las 4 direcciones hacia el centro. Esta es la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Entonces vemos de nuestra Mishnah, por cuanto la Mishnah dice que había una piedra en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, que eso es Zion, Jerusalén, el centro del mundo, y de ahí fue fundado el mundo. Entonces la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Yitzchok Omar, Rabbi Yitzchok dice que la creación fue de la siguiente manera: Even Yora Kadosh Baruch Hu Bayam, Mimenu Nishtasa Oilam. Una piedra tiró Dios al mar, y de esa piedra fue fundado todo el mundo, o sea, la tierra, propiamente dicho. Shenema, como está escrito, Alma Adanea Hotvou Oimiyara Eben Pinasa. Continuamos con versículos de Iyov, sobre que los fundamentos fueron hundidos, o sea, hundidos en el mar, los fundamentos del mundo. La piedra que Dios tiró en el mar, o quién echó una piedra que fuese la pina, la piedra principal del mundo. Esto es lo que dice Rabbi Yitzchok. Jajamim dice, desde Zion fue creado. Shenemar, como está escrito, mismo Leosov, Keil Elekim, este es el Salmo 50. El Salmo dice, una canción para Asaf, que era un Levi. Keil, Dios, Elekim, el Señor, Hashem, el Eterno. Oimer, Mitzion Miklal Yoifi. Él dice el versículo, desde Zion fue incluida, por así decir, Miklal, fue incluida su belleza. O sea que Zion es un lugar muy bello, muy lindo. Mimenu Muchlal Yoifio Sheloilam. Entonces explican Jajom y nuestros sabios que la palabra Miklal no es en general, sino Muchlal, fue fundado desde Zion, fue fundado la belleza del mundo. Esto es lo que dicen Jajom. Tanya Rabbi Eliezer Agadol, dice Rabbi Eliezer Agadol, dice el versículo, estos son las crónicas de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día en que hizo Dios, el Señor, la tierra y los cielos. Las huestes del cielo fueron creadas del cielo, las huestes de la tierra fueron creadas de la tierra, dice Rabbi Eliezer. No se puede mezclar cielo y tierra.
Y dicen nuestros sabios, Eilu ve'eilu mitzion nibrou. No, ambos, tanto las huestes de la tierra, o sea, toda la creación entera de lo que nosotros vemos en la tierra propiamente dicho, los animales, las plantitas, etcétera, como todas las huestes del cielo, las estrellas, etcétera, fueron creadas desde Tzion. Como sabes, el mismo versículo del Salmo 50. Mismo le Shenemar, como está escrito, mismo le Asafel, Keil Elohim, Hashem Dibre Vaikra Oretz, Mimizrach Shemesh Ad Mevoyei. El versículo dice, un cántico para Asaf, Dios, el Señor, el Eterno, habló y llamó a la tierra desde el este, donde sale el sol, hasta donde se pone el sol, y está escrito, Veoimer, y está escrito en ese mismo salmo, desde Tzion, se incluye toda la belleza, el Señor se mostrará desde él, o sea, desde Tzion, como dijimos anteriormente, desde ahí, desde Sion, fue fundado la belleza del mundo. Punto. Continuamos ahora con la explicación de la Mishnah. Ya terminamos con la piedra que estaba en Kodesh HaKadosh. La Mishnah decía, la Mishnah decía que el sumo sacerdote tomaba la sangre del toro y la sangre del chivo, que vamos a hablar más adelante de esto, de quien estaba moviéndola para que no se termine coagulando, y luego la salpicaba dentro del Kodesh HaKadosh, el Santo Sanctorum, etc. Pero la Mishnah decía que el sumo sacerdote la salpicaba en forma de matzlif, que es una palabra que no tiene traducción, que significa matzlif. Muy bien, explica la Gemara. Estamos en la última línea de 54b. Maike matzlif. ¿Qué significa esta cosa matzlif? No sabemos qué es. Machbe Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda mostró, como que físicamente mostró a sus estudiantes cómo funcionaba, y ahora pasamos a 55a, Nun Hei Amud Aleph, que menagdeno, como quien pega latigazos. ¿Cómo se echa un latigazo de arriba para abajo? El sumo sacerdote también echaba la sangre así de arriba hacia abajo, con el dedo para arriba y luego para abajo. Tana, enseñaron en la Braisa también que cuando el sumo sacerdote salpicaba frente al capoires, que el capoires es la tapa que tenía el arca, que en la práctica en el segundo templo no estaba el arca, no estaba la tapa tampoco, pero solamente en dirección ahí, pero en el primer templo sí estaba. Entonces cuando el sumo sacerdote salpicaba la sangre con el dedo de arriba para abajo frente al capoires, a la tapa del arca, no era literalmente sobre la tapa del arca, no es que la sangre llegaba al arca propiamente dicho, sino que frente al ancho, medía un tefaj, como unos 10 centímetros de ancho, la tapa del arca, que el Kohen tiraba en esa dirección. No quiere decir que literalmente la sangre tocaba el arca. Continúa explicando la Braisa, que cuando el sumo sacerdote tiraba la sangre hacia arriba, vamos a ver que hay sangre hacia arriba y sangre abajo, como vamos a explicar en un minuto, ponía la palma de la mano hacia arriba y echaba como de arriba hacia abajo. Entonces la palma de la mano hacia arriba, la parte de atrás de la mano hacia abajo, y esto es echar arriba. De vuelta, que ponía la mano para abajo cuando tiraba la sangre para arriba, ponía la mano para abajo, la parte de atrás de la mano para abajo, y cuando el sacerdote echaba la sangre para abajo, ponía la palma de la mano hacia abajo y la parte de arriba de la mano hacia arriba y echaba la sangre de arriba hacia abajo. O sea que salpicaba o así, siempre de arriba hacia abajo, pero con la mano en una posición o con la mano en la otra posición. Mirando para arriba, mirando para abajo. Punto. ¿De dónde salió esta idea? Pregunta la Gemore, de que en realidad la sangre no llegaba al capoires, no llegaba a la tapa del arca, no llegaba al arca en general. Antes de seguir adelante, lo que viene ahora es extremadamente complejo porque hay que tener en la cabeza los versículos. Sin tener en la cabeza estos versículos es prácticamente imposible estudiar esta Gemara. Es muy críptica. Entonces voy a hacer una pequeña introducción. Punto número 1. ¿Cómo funcionaba en la práctica más allá de los versículos? El Kohen salpicaba 2 tipos de sangre. Sangre del toro que degolló y sangre de un chivo que degolló. Punto. 2 conjuntos, por así decirlo. Y estas sangres se echaban una vez hacia arriba y una vez hacia arriba, era con la palma de la mano hacia arriba, una vez hacia arriba, 7 veces hacia abajo.
tanto tanto en el toro como con la sangre del chivo. Las dos veces hacía lo mismo. Una vez hacia arriba, 7 veces para abajo. Esto es en la práctica, más allá de los versículos, de dónde sale y ya está. Pero la Gemara quiere analizar esto, de dónde sale, justamente, y punto fundamental, de dónde sacamos que no tocaba efectivamente el capoires, la tapa del arca. ¿Cómo sabes que la sangre no llegaba hasta ahí? Esto es lo que la Gemara quiere analizar. Para entender esto, vamos a traer los versículos en donde la Toira, en Pasha Zahar y Mois, dice específicamente cómo debía ser salpicada la sangre del toro, cómo debía ser salpicada la sangre del chivo. Y vamos a encontrar que hay palabras muy parecidas entre estos dos versículos, y hay expresiones que están en un versículo y expresiones que están en otro versículo. Y el segundo versículo vamos a ver que combina los dos versículos. Entonces acá hay toda una deducción lógica sobre cómo entender estos versículos. ¿Qué decían los versículos? Vamos al versículo que habla sobre el chivo. El versículo dice las siguientes palabras, lo voy a decir en hebreo y después lo voy a traducir. El sacerdote degollaba el chivo, Asher Laam, que le correspondía a la gente, no importa todos los detalles, y traía la sangre del chivo hacia la casa que era cubierta por la cortina, o sea, el Kodesh Kodoshim, Santo Sanctorum, fundamental, y hacía con la sangre del chivo lo mismo que hacía con la sangre del toro. Y lo salpicaba traducción literal, sobre la tapa del arca y frente a la tapa. Sobre y frente, al respecto del chivo. Y en el versículo del chivo, que es digamos el segundo versículo, es donde nos compara hacía con la sangre del chivo lo mismo que hizo con la sangre del toro. ¿Qué hacía con la sangre del toro? Vamos a ver el próximo versículo, que en realidad es anterior. Y tomaba el sumo sacerdote de la sangre del toro y salpicaba con su dedo al pneia capoires, keitma, traducción literal, sobre el rostro de la tapa al este, velivnea capoires, y frente a la tapa, yaze sheva peomim, minadam be'esoy, debía salpicar 7 veces de la sangre con su dedo. Estos son los versículos. Entonces vemos que qué asuntos están claros. Al respecto del toro, que eran 7 veces frente a la tapa. No sabemos cuántas veces sobre la tapa. Y si era sobre la tapa, tampoco lo sabemos. 7 veces frente a la tapa. Ok, esto lo sabemos. Al respecto del chivo, por cuanto el versículo dice, Veasá damoy, perdón. Veasá es damoy, ok, no dije bien. Veasá es damoy, y le hacía a la sangre en singular. Entonces, evidentemente, había una vez sobre la tapa. Esto es lo que estamos discutiendo, si era sobre la tapa o no, pero era una vez. Y no sabemos cuántas veces frente a la tapa, porque no lo dice. Del toro de vuelta sabemos que son 7 veces frente a la tapa, no sabemos cuántas veces sobre la tapa. Del chivo sabemos que es una vez sobre la tapa, no sabemos cuántas veces frente a la tapa. Estos son los temas que aprendemos de estos versículos. Y el versículo del chivo es el que compara y dice, hacía con la sangre del chivo lo que hizo con la sangre del toro. Entonces ahí la Torá misma las combina, solamente que no sabemos bien qué hacer con cada uno en todos sus detalles. Cuánto sobre la tapa, cuánto abajo de la tapa, y si era sobre la tapa realmente o no. Bien, esto es lo que la Gemara va a analizar ahora. ¿Y cómo lo va a hacer? Nos va a traer dos lógicas, dos formas de pensar, y luego va a explicarnos que una de las formas de pensar es totalmente inválida, no sirve, y la otra forma de pensar es la correcta. Y luego de decir todo eso, va a explicar ampliamente, de forma clara y sencilla, cómo era el proceso en la práctica. Esta es la estructura de lo que vamos a estudiar ahora. Estamos en Nun Hey Amud Aleph 55a, vamos a estudiar, digamos, media página, porque es una página relativamente compleja. Y de vuelta, hay que tener los versículos en la cabeza. Un punto más de introducción y vamos a meternos en el texto. La Gemara menciona arriba y abajo. Arriba significa cuántas veces el sumo sacerdote salpicaba para arriba, con la mano, digamos, la parte de arriba de la mano para abajo y la palma para arriba. ¿Cuántas veces salpicaba arriba? ¿Cuántas veces salpicaba abajo?
Esto es arriba y abajo. La enseñanza lo va a repetir varias veces. Arriba, abajo, abajo, arriba. Comparamos qué con qué y cómo con cómo. Vamos a ver. Minna Hanei Mili, estamos en la cuarta línea de 55a. Nunhei Amudal. Minna Hanei Mili. ¿De dónde sacamos que lo que dijimos en las primeras líneas? Que en la práctica la sangre no tocaba al arca. No llegaba hasta el arca. Ni que hablar en el segundo templo que el arca ni estaba ahí. Pero incluso en el primer templo tampoco llegaba hacia el arca. Omar Rabaja Bar Yaakov, Omar Rabbi Zeira. Omar Kra, dice Rabaja Bar Yaakov, el nombre de Rabbi Zeira, es un versículo. Te voy a explicar del versículo cómo ves que la sangre no llegaba a tocar el capoires, la tapa del arca. ¿Por qué? El versículo dice así, habla sobre el chivo. Vehiza hoy soy a la capoires, el kohen, el sacerdote, va a salpicar hoy soy, en singular, esa sangre, hoy soy, a la capoires, sobre la tapa, esa es la traducción literal, aparentemente sí tocaba la tapa, a la capoires, sobre la tapa, velifne a capoires, y frente a la tapa. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, el análisis de Rabbi Zeira, ¿cuál es? Lo ye omer le mato besoir de leitzarich. Dentro de la sangre del chivo, teníamos un versículo que habla de tirar sangre arriba y tirar sangre abajo. ¿Para qué es superfluo la parte del versículo que dice que debe tirar, echar, salpicar el sacerdote? Le mato abajo al respecto del soy, al respecto del chivo. De vuelta, estamos ahora solamente analizando el chivo. ¿Para qué dice el versículo que tiene que salpicar sangre abajo? De vuelta. Lo ye omar le mato. Que el versículo no diga abajo al respecto del chivo. De leit zorich. Es innecesario ese versículo. ¿Por qué? De gomar mi mata de par. Porque aprendemos del abajo del toro. El toro también hay arriba y abajo. Sangre para arriba, sangre para abajo. Y al respecto del toro dice claramente que va a echar, va a salpicar sangre 7 veces abajo. Sheva peamin. La Torá dice claramente. Tiene que salpicar 7 veces de su sangre con el dedo. Entonces, ¿para qué la Torá me dice que en el versículo que habla del chivo, lifnei a capoires, frente a la tapa, es innecesario ese versículo porque ya lo aprendí de lo que tengo que hacer con el toro? Porque efectivamente el versículo que habla del chivo dice, va a hacer con la sangre del chivo como hizo con la sangre del toro. Entonces ya está, es superfluo. Lama Nemar. Entonces, ¿para qué está escrito en el versículo del chivo, lifnei a capoires, que hay que salpicar sangre frente a la tapa? Le acuye para enseñarte y compararte dentro del chivo mismo dónde debía echar la sangre. ¿Cuál es la comparación? Le acuye al lelifnei, para comparar sobre la tapa, dentro del versículo del chivo, sobre la tapa es igual que frente a la tapa. Ma lifnei de la. ¿Cómo es frente a la tapa? No llegaba la sangre a la tapa. Al de la al. Ma lifnei de la al. ¿Cómo es frente a la tapa? No llegaba sobre la tapa. Lav al. No era sobre la tapa. Af al. También, cuando el versículo dice sobre la tapa, de lav al. No era sobre la tapa, era frente a la tapa. ¿Qué dijo Rabbi Zeira? Rabbi Zeira dijo lo siguiente. Tenemos el versículo del chivo. El versículo del chivo dice sobre la tapa, frente a la tapa. La parte que dice frente a la tapa es totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque esa parte de frente a la tapa la aprendés del versículo que habla del toro, que dice claramente 7 veces hay que echar la sangre. Entonces, ¿para qué está escrito? Si está escrito para algo, para enseñarte en realidad que cuando dice sobre la tapa, no es sobre la tapa, es frente a la tapa. Por eso está escrito frente a la tapa, para que aprendas que sobre la tapa no es sobre la tapa. No toque la sangre, la tapa es frente a la tapa. Punto. Esto es una forma de pensar. Ahora la Gemara plantea otra forma de pensar. Adraba, todo lo contrario. Mira ahora el versículo del toro. Pensá diferente. Lo ye omer lemailo bepar. Que el versículo no diga sobre el versículo del toro. Ahora vamos al toro. En el versículo del toro, la Torá nos dice claramente cuántas veces tiene que salpicar el Kohen Gadol arriba. Dice 7 veces abajo, pero no dice arriba. En el versículo del chivo decía una vez arriba, pero no dice cuántas abajo. En el versículo del toro
no dice cuántas veces arriba, dice una vez, 7 veces abajo. Entonces la Gemara piensa de la siguiente manera: que el versículo que nos enseña sobre el toro, que hay que salpicar una vez arriba, que hay que salpicar arriba y no dice cuántas veces, que ni está escrito ese versículo. No sirve para nada ese versículo. Del Loit Sarich, es innecesario ese versículo, la parte del versículo que habla de la sangre del toro, que dice que hay que salpicar arriba, es totalmente innecesaria, si ni siquiera dice cuántas veces hay que salpicar. La parte de abajo es necesaria porque dice que son 7 veces. La parte de arriba es innecesaria, no dice ni cuántas veces. ¿Y de dónde sabrías cuántas veces hay que salpicar al respecto de la sangre del toro? De Gomar mi Mailo de Soir. Porque aprendés que hay que salpicar una vez arriba la sangre del toro, porque hay que salpicar una vez arriba la sangre del chivo. Y sobre la sangre del chivo dice claramente que tiene que ser una vez arriba. Y dice que tiene que ser la sangre del chivo igual que la sangre del toro. Entonces la sangre del toro arriba es una vez. Pero si lo aprendes, entonces la parte del versículo de la sangre arriba del toro, del chivo, lo aprendemos de ahí. ¿Para qué está escrito en el toro? ¿Es innecesario? La manda a llamar. ¿Para qué está escrito? Le acushei lifnei leal. Yo te voy a explicar por qué la Toira escribió sobre el toro la parte de arriba, para que compares. Cuando en el toro dice frente al capoires 7 veces, frente a la tapa hay que salpicar 7 veces, ese frente es igual a lo que está escrito sobre el toro arriba, sobre, al mamesh. ¿Qué significa sobre la tapa? Sobre la tapa literalmente, tiene que llegar la sangre a la tapa. Aflifnei al mamesh. Entonces en el toro también cuando dice frente al capoires, frente a la tapa, tiene que ser sobre la tapa. Punto. Entonces acá tenemos, de vuelta, en la estructura, dos formas de aprender. O aprendemos en el caso del chivo, que cuando la Torá dice sobre la tapa, en realidad es frente a la tapa. O aprendemos del caso de el toro, la sangre del toro, que cuando la Torá dice frente a la tapa, en realidad es sobre la tapa. Y ahora no sabemos cuál es cuál. ¿De dónde aprendemos? ¿Del toro o del chivo? La Gemara dice: "Ay, Mai, ¿qué estás pensando? Ay, ¿es esto? Mai, ¿es qué? No, estás pensando torcido." Y la Gemara explica muy, muy interesante. Dice así: "Y ambras bishloy mato de soir le akushen." Vamos a analizar el chivo de vuelta. Y ambras, si me vas a decir, tiene sentido. Cuando la Torá escribe la parte de le mato abajo al respecto del chivo, que lo cuestionamos esto, ¿para qué está escrito? Tiene sentido que esté escrito le mato de soir, le acuye, y para enseñarte qué, la parte de abajo del chivo, que dice lifnei akapoires, venía a enseñarte que, así como lifnei akapoires frente a la tapa, significa frente y no sobre la tapa, cuando la Torá dice sobre la tapa, significa frente y no sobre la tapa. Esto tiene sentido. ¿Por qué? Le mailo de par mi boyelei. Porque la parte de arriba del toro, cuando el versículo del toro habla de salpicar sangre arriba, lo necesitamos para otra enseñanza. Por una enseñanza específica que no tiene nada que ver con cuántas veces se salpica la sangre, ni a dónde se salpica la sangre. Ese versículo tiene una enseñanza diferente. Lekedetania, como aprendimos con Lekedetana de Bei y Rabbi Eliezer ben Yaakov, como aprendimos en la casa de estudio de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Tano, de Rabbi Eliezer ben Yaakov, aprendimos en la casa de estudio de Rabbi Eliezer ben Yaakov, al Pnei Akapoires Ketma, cuando la Torá dice al respecto de salpicar la sangre del toro, al Pnei Akapoires Ketma, traducción literal, sobre el rostro de la tapa al este, ¿qué viene a enseñar ese versículo? Esta es la parte de arriba del toro, que no sabíamos cuántas veces se salpicaba, y pensamos que de ahí, de esa parte del versículo de arriba del toro, podíamos aprender a abajo del toro, así como arriba del toro es sobre la tapa, abajo del toro también es sobre la tapa. Y ahí todo termina siendo sobre toda la sangre de la tapa, sobre la tapa, la sangre del toro, la sangre del chivo, todo va sobre la tapa. Pero tenemos un problema. Ese versículo, la parte de arriba del toro, se usa para otra cosa. Ya no la puedes usar para comparar y decir que arriba es arriba literalmente y abajo es arriba también. No la puedes usar. ¿Por qué? ¿Para qué lo usamos? Porque este versículo, al Pnei Akapoires Ketma,
sobre la tapa, sobre el rostro de la tapa al este, Zebna habla, esto es una enseñanza general para toda la Torah. Todo lugar donde la Torah dice el rostro, hablando de alguna dirección, norte, sur, este, oeste, ¿cuál es el rostro? Este. Porque el versículo dice, Pnei, acá poires, Kedma. El rostro de la tapa es el este. Oh, entonces el rostro es este. Listo. ¿Qué implicaciones tiene? No interesa ahora. El punto es que ese versículo arriba del toro no lo podés usar para decir que la sangre estaba arriba literalmente. Porque ya está usado para otra cosa. Punto. Volvamos al texto un poco para atrás. Y Amras Bishleim le mata de Soir le Akushei. Si me vas a decir, tiene sentido que la parte de abajo del versículo del chivo, que dice Lifnei Akapoires, frente a la tapa, esto viene a enseñarte que frente a la tapa no es sobre la tapa, es al lado de la tapa. Y cuando dice sobre la tapa, también es al lado de la tapa y no es arriba de la tapa. Esto vale. ¿Por qué? Porque le maila par, porque la parte de arriba del versículo del toro, me voy a la necesitamos para otra cosa. Le que de Tana, perdón, de Rabbi Elías Ben Yaakov, como enseñamos en la casa de Rabbi Elías Ben Yaakov, de Tana de Rabbi Elías Ben Yaakov, enseñamos en la casa de estudio de Rabbi Elías Ben Yaakov, al Pnei Akapoires Kedma, sobre el rostro de la tapa al este, de Bna'ab. Esto es una enseñanza general, Kol Mokom Shenemar Pnei en el Kodim. Todo lugar donde la Torah dice el rostro, Pnei, es al este. Pero, acá, con esto que viene ahora, vamos a rechazar en la estructura de enseñanza la segunda estructura. La primera estructura decía, al respecto del chivo, así como frente, no es encima, es frente, encima es frente también. Esa es la estructura correcta, esa es la primera. La segunda decía, en el toro, así como arriba es arriba literal, frente es arriba también. Pero eso ya lo sacamos, porque arriba se usaba para otra cosa. Y si me vas a decir que la parte de arriba del toro viene a enseñarte que arriba es arriba literalmente y frente es arriba también, le mato de soy le mayasa. Volvamos al chivo, la parte de abajo del chivo, ¿para qué sirve? Es un versículo superfluo. Punto. Con esta lógica, donde tiene sentido aprender de una manera, y si aprendemos de la otra manera, o sea, teníamos una estructura, un aprendizaje de Rabbi Zeira, un aprendizaje de la Gemore, que no dice el nombre, y después tratar de entender cuál de los dos es el correcto. Si aprendemos según lo que dice Rabbi Zeira, todos los versículos pegan, tiene sentido, cada partecita del versículo tiene una utilidad. Arriba del toro sirve para enseñarte que Pnei es Kodim, que el rostro es el este. Abajo del toro viene para enseñarte que hay que salpicar 7 veces abajo. Arriba en el chivo viene para enseñarte que hay que salpicar una vez arriba. Y abajo en el chivo viene para decirte que abajo es abajo y arriba, cuando dice sobre el capotes también es abajo. Oh, todo pegó. Pero si aprendemos de la segunda manera, arriba en el toro no podemos utilizarlo, porque arriba del toro quería decir esto del rostro, etcétera. Pero bueno, supongamos, según la segunda forma de estudio, arriba en el toro venía a decirte que arriba es arriba literalmente. Abajo del toro viene a decirte que son 7 veces que salpicás abajo. Arriba en el chivo viene a decirte que es una vez que salpicás arriba. Y abajo en el chivo es totalmente innecesario. Es un versículo que no sirve para nada, no te enseña nada. Porque el Lifnei Akapoires, frente a la tapa, en el chivo, en realidad sobre la tapa, eso lo aprendimos del toro, y en la sangre del chivo había que hacer lo mismo que en la sangre del toro. Tenemos un versículo que no sirve para nada. Terminamos, dice la Gemara. Entonces la forma correcta de aprender es la primera forma, en donde cada parte del versículo, arriba del toro, abajo del toro, arriba del chivo, abajo del chivo, tiene una enseñanza. ¿Cuál es la conclusión? De vuelta, una vez arriba, tanto en el toro como en el chivo, 7 veces abajo, tanto en el toro como en el chivo. Y cuando dice arriba, a la capoires, sobre la tapa, no es sobre la tapa literalmente, es abajo. Incluso cuando estaba el arca ahí. Muy bien. Tanu Rabbanan enseñaron a nuestros sabios. Ahora la que vuelvo a explicar cómo funcionaba, esto es bastante sencillo. Enseñaron a nuestros sabios, Veiza oisel a la capoires, velivne a capoires. El versículo dice que había que salpicar la sangre del chivo sobre el capoires
sobre la tapa, y ya aprendimos con toda esta enseñanza que no era sobre la tapa literalmente, y con esto apoyamos lo primero que se dijo en la página, que no era sobre la tapa literalmente, era frente a la tapa, pero el versículo dice sobre la tapa y frente a la tapa. La madnu kamale maila besoir ajas. Aprendimos de aquí que es una salpicada en el chivo arriba, es una salpicada arriba, porque dice Isa hoy soy, Isa hoy soy, le va a salpicar a él, es una sola salpicada en singular. Le mata besair en a cama, y abajo en el chivo, yo no sé cuántas hay que salpicar. En el chivo dice una arriba, pero no dice cuántas abajo. Entonces yo voy a juzgar de la siguiente manera. Está escrito sangre abajo al respecto del toro, y está escrito sangre abajo al respecto del chivo. Le mata par Sheva, ¿cómo es abajo en el toro? 7, porque el versículo dice claramente 7. Le mata Sheva. Entonces en el chivo también son 7 veces, porque en la práctica está escrito como va a decir el versículo, la Gemara más adelante. El versículo dice, va a hacer con la sangre del chivo lo mismo que hace con la sangre del toro. Esto es una forma de pensar. Hoy Kalech Lederzu, andate por otro camino. Vamos a estudiar de otra manera. Fue dicho sangre arriba en el chivo, una vez. Una salpicada. Y está escrito sangre abajo en el chivo, no sé cuántas salpicadas. Ajas, ¿cómo es? Arriba en el chivo, una vez que salpica. Ajas. Entonces en el chivo abajo también es una vez. O sea, ¿aprende chivo del toro o aprende chivo de chivo dentro del mismo asunto? Mire, vamos a analizar, dice la Gemara. Es una paraíso todo esto. De la época de la Mishnah. Lemit doime. Vamos a ver a quién se parece entonces. ¿Chivo a chivo o chivo a toro? Danin mata mi mata, ven danin mata mi lemailo. Juzguemos abajo de abajo. Abajo del chivo lo aprendemos de abajo del toro. Y no aprendemos abajo del chivo de arriba del chivo. Abajo de arriba no, abajo de abajo. Pero todo lo contrario. Danin gufo y mi gufo y danin gufo y mi alma. Pero podés pensar al revés. Juzgar dentro del chivo, comparar el chivo con chivo, sangre de chivo con sangre de chivo, y no compares chivo con toro, sangre del chivo con sangre del toro. Mi gufoy del mismo chivo, y no mi alma, y no de otro lado, del toro. Talmud Loimar, por eso viene la Torá y dice claramente, y harás a su sangre, la de chivo, porque ese es el versículo, como le harás a la sangre, como le hizo a la sangre del toro. ¿Para qué viene este versículo? Dice, hace lo mismo que hiciste con el toro. ¿Y para qué mencionas lo que hiciste con la sangre del toro cuando estás hablando de la sangre del chivo? A mí qué me importa la sangre del toro. Estamos hablando de la sangre del chivo. Este versículo viene a enseñarte que lo mismo que haces con el toro, tenés que hacer con el chivo. Que Shem le mata bepar Sheva, así como la sangre del toro salpicas abajo 7 veces, Kaj le mata besoisha. También la sangre del chivo salpicas abajo 7 veces. Punto. La madnu kamo le mato bepar besoir Sheva. Entonces ya aprendimos cuántas veces hay que salpicar sangre abajo. Tanto en el toro como en el chivo, 7 veces. Le maila bepar e ni idea cama. Pero ahora veamos al toro. Arriba en el toro, yo no sé cuántas veces hay que salpicar. Abajo dice 7, pero arriba no dice. Y yo voy a juzgar de la siguiente manera. 2 puntos. Fuera escrito sangre arriba en el chivo. Ahí dice una vez. Visa hoy soy. Y va a salpicar a él esa sangre una vez en el chivo. Y está escrito sangre arriba en el toro. Ajas. ¿Cómo es la sangre arriba en el chivo una vez? Entonces la sangre en el toro una vez. Ahí aprendiste. O andate por otro camino de lógica. Está escrito sangre abajo en el toro 7 veces. Está escrito sangre arriba en el toro y no sé cuántas veces. Male mata bepar Sheva, hable mal bepar Sheva. ¿Cómo es en el toro abajo 7 veces? Entonces en el toro arriba también son 7 veces. Entonces vamos a analizar a quién se parece esto. Danin mailo mi mailo, vein danin mailo mi mato. Juzgamos arriba del toro, lo aprendemos de arriba del chivo. Arriba en el chivo es 1, arriba en el toro es 1. Y no juzgamos
arriba del toro, de abajo del toro. Abajo del toro está escrito 7, entonces arriba tendrían 7 también. Atraba, todo lo contrario. Entonces arriba de arriba juzgamos, arriba de abajo no. Atraba, todo lo contrario. Dan in gufo mi gufo, ben dan in gufo mi alma. Juzgamos, lo correcto sería dentro del toro, hablando del mismo toro, y no vengas a aprender del chivo para el toro. Entonces aprende arriba, de abajo en el toro, 7 veces abajo, entonces 7 veces arriba, porque estás hablando solamente del toro, y no me vengas a aprender la sangre del chivo para aplicarla a la sangre del toro. Talmud Loimar, por eso viene el versículo y dice en el chivo, le harás a su sangre como le hiciste a la sangre del chivo, como le hiciste a la sangre del toro. ¿Por qué dice al respecto del versículo del chivo lo que pasó con el toro? A mí qué me importa qué hiciste con la sangre del toro. ¿Y por qué la Torá viene a decir cómo hiciste con la sangre del toro, hacer con la sangre del chivo? Para que todas las acciones de la sangre del chivo sean iguales a la sangre del toro. Que Shem le mata Bepar Sheva, Kaj le mata Besair Sheva. Así como abajo en el toro son 7 veces que salpicás, en el chivo abajo son 7 veces que salpicás. Porque Shem le baila Besair Ajas. Y así como arriba en el chivo es una vez que salpicás, Kaj le baila Bepar Ajas. De la misma manera, arriba en el toro, que la Torá no dice claramente cuántas veces hay que salpicar, es una sola vez, lo aprendemos del chivo. Estamos pasando la mitad de Nun Hei Amud Aleph, 55a, y Dios mediante seguimos la clase que viene.